Muchas veces aceptamos la realidad sin cuestionarlo, pero ¿quién dijo que lo que vivimos es justo? La escuela en Frankfurt nació para enseñarnos a pensar diferente. Hola, mi nombre es Cherela Madrid. El día de hoy, en conjunto con mis compañeras, hablaremos sobre la escuela en Frankfurt. Esta corriente de pensamiento nació tras la Primera Guerra Mundial y en un contexto, especialmente en Europa, donde se vivía una crisis económica, política y social, donde también muchos jóvenes intelectuales se cuestionaban el por qué la desigualdad, por qué la injusticia y por qué tanta violencia. Es aquí como en 1923 se funda el Instituto de Investigación Social en Frankfurt, Alemania, donde el primer director fue Karl Grünberg, la cual tenía ideas marxistas. Pero fue en 1930 donde Max Horkheimer asume la dirección. Es aquí también donde inicia la escuela en Frankfurt. Asimismo, este pensador reunió a muchos pensadores brillantes como Theodor, como Fromm, entre otros. Asimismo, al llegar el nazismo con Hitler en 1933, muchos de ellos, ya que eran judíos y tenían ideas marxistas, fueron exiliados al país de Estados Unidos en la Universidad de Columbia. Una de las características más importantes de esta escuela es que fue interdisciplinaria, ya que habían filósofos como Max Horkheimer, habían sociólogos como Pollock y psicólogos como Fromm. Asimismo, ellos insertaron también las ideas de grandes pensadores como Marx, la cual la escuela también criticaba el capitalismo, ya que el capitalismo prometía igualdad y libertad, la cual era lo contrario, pues ellos generaban una desigualdad social. Asimismo, también insertaron el pensamiento de Freud, que es el psicoanálisis, para analizar cómo el poder afecta el comportamiento humano y por qué la gente obedece sin cuestionar. Asimismo, también adoptaron las ideas de Hegel, donde adoptaron el método dialéctico para entender las contradicciones en la sociedad. Es aquí también donde la escuela dejó un gran aporte, la cual es la teoría crítica. ¿Pero qué es la teoría crítica? La teoría crítica es lo contrario a la teoría tradicional, la cual la teoría tradicional solamente investiga los hechos, más no los cuestiona. En cambio, la teoría crítica busca investigarlo, transformarlo, cambiarlo, como por ejemplo, a comparación de la teoría tradicional, la teoría crítica no solamente la pobreza, como por ejemplo un hecho, lo ve como unos datos, sino que ellos se preguntan a quién benefician, que si es justo, o también las leyes, o sea, unas leyes que vayan en un gobierno, se preguntan que si benefician a todas las personas. También sobre los medios de comunicación, la teoría tradicional lo ve como una publicidad, pero la teoría crítica lo ve como una forma de manipulación, la cual esta escuela criticó mucho, especialmente al capitalismo y a los medios de comunicación, ya que ellos querían despertar el pensamiento crítico a las personas, que ellos se cuestionen si es justo o no, las cosas que pasaban en ese entonces. Eso es un gran aporte. A continuación, mis compañeras les seguirán hablando más sobre el tema y explicando más sobre esta escuela que ahora nos ha dejado un gran aporte. Buenos días, doctora. Ahora comenzaremos a hablar acerca de los autores que conformaron la escuela de Frankfurt. En mi caso, yo les voy a hablar sobre Friedrich Pollock. Él tal vez no sea uno de los más importantes dentro de manera general, pero sí tuvo un papel sumamente importante dentro de la escuela, gracias a su aporte de la teoría del capitalismo de Estado. Friedrich Pollock nació el 22 de mayo de 1894 en Alemania. Fue filósofo, economista y sociólogo de origen judío. Estudió en las escuelas de Múnich, Friburgo y la de Frankfurt, y fue reconocido mayormente gracias a sus estudios en la escuela de Wolfgang Goethe, Frankfurt, donde continuó sus estudios y tuvo su doctorado en economía en 1923. Durante la época que él vivió,
Fue un periodo lleno de turbulencias debido a la ascensión del nazismo en Alemania, la Segunda Guerra Mundial y la posterior Guerra Fría. Debido a esto, él tuvo que exiliarse hacia los Estados Unidos, donde trabajó en el Instituto de Investigación Social y donde ayudó a otros refugiados a escaparse de Europa. Durante este periodo de exilio, él trabajó en lo que serían sus estudios en el antisemitismo y el antitotalitarismo. Gracias a ello hizo que la sociedad tuviera una opinión más crítica frente a crisis globales. Previo a la propuesta que nos da Pollock sobre el capitalismo de Estado, existía lo que era el capitalismo clásico, donde existía el libre mercado, la propiedad privada y la poca intervención por parte del Estado. Sin embargo, este tipo de capitalismo se veía envuelto en demasiadas crisis económicas y en bastantes desigualdades. Por ende, lo que propone Pollock frente a esto es crear el capitalismo de Estado, donde el Estado ya pueda tener una mayor intervención frente a estos casos, donde veamos que el Estado también forme o tome acciones que usualmente tiene en el sector privado. Sin embargo, Pollock nos resalta algo sumamente importante, que es que este tipo de capitalismo se ha habido en regímenes como el estalinismo y el nazismo, en donde se ha usado este tipo de capital para oprimir a las sociedades. Por ende, plantea que no es algo muy factible en estos casos, donde el Estado usa el entorno económico como forma opresora. Pollock también tuvo influencia en bastantes autores que veremos a continuación, como el caso de Horkheimer y Habermas, quienes no lo utilizan tanto su nombre en sus escritos, pero sí hacen mínimas referencias acerca de su teoría, la cual es lo que ha formado parte y es como una base para la Escuela de Frankfurt. Ahora le doy pase a mi compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo voy a hablar sobre Max Horkheimer. Este fue un filósofo, sociólogo y psicólogo que estudió en la Universidad de Frankfurt, así como en la de Múnich. Él nació el 14 de febrero de 1895. Fue destacado por ser director del Instituto Nacional de Investigación Social en un periodo de 1930 a 1941 y de 1950 hasta el 58. Este filósofo introdujo a otros más que fueron muy destacados en la Escuela de Frankfurt, como Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse y Franz Neumann, así como también fue fundador de la misma escuela y fue el principal promotor de la teoría crítica. Una de sus principales obras es la teoría instrumental. Esta fue publicada tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1947 y tiene una influencia marxista y también de la dialéctica hegeliana, en donde busca entender las contradicciones sociales. Este libro critica la racionalidad que existe en la actualidad, de cómo ahora nosotros solo vemos herramientas para lograr un fin y que esto ha reducido nuestra capacidad de reflexionar éticamente y cómo nos hemos influenciado por las ideologías que al final terminan explotándonos. Este autor en su libro divide a dos razones, la objetiva y la subjetiva. En la objetiva, él nos dice que existe una razón que es universal, que no está solo dentro del ser humano, sino fuera de él, porque es de acuerdo a la naturaleza, que son reglas que nosotros debemos seguir y por lo general está más ligada a lo ético. Esta nos hace reflexionar y pensar si es que algo es bueno o malo, y también en su libro menciona a filósofos como Platón y Aristóteles que nos dicen que la razón es capaz de orientar la vida humana hacia lo bueno, lo justo y lo verdadero, siendo este un bien superior. Pero por otro lado tenemos la razón subjetiva. Esta razón ya no se basa en los valores universales, sino que se dicta por otras normas, según qué tan productivo puede ser. Esta razón se limita a ser una herramienta para lograr nuestros propios objetivos.
y acá se cree que lo racional es todo aquello que esté bien para poder lograr un fin propio. Así es como esta razón también se conoce como razón instrumental porque es un medio técnico para poder lograr algún resultado. Y esto lo podemos haber visto en la Alemania nazi, porque si nos trasladamos a esta época, vemos cómo Hitler, con la superioridad de la raza aria, cree que si se aniquila a todo aquel que fuera distinto a estos, va a poder consolidar el poder y hacer que su comunidad tenga un mayor orden y productividad. Esto lo vemos desde el lado subjetivo sobre qué tanto puede servir para la Alemania. Sin embargo, si lo vemos del lado objetivo, vemos que esto es completamente irracional. La aniquilación de millones y millones de personas es algo que ni siquiera se podría pensar, ya que, por ejemplo, se pone como prioridad a la vida humana y la inalienabilidad de esta. Entonces vemos acá la comparación que se hace entre estas dos razones y cómo nosotros hemos ido resaltando más la subjetiva sobre cómo nosotros vemos más lo que es conveniente para uno a la capacidad de reflexionar sobre esto. Gracias. A continuación, yo hablaré sobre Theodor Adorno. Este filósofo nació en 1903 en Alemania. Es de origen judío por su lado paterno. Estudió filosofía, sociología y música. Comenzó a colaborar con la Escuela de Frankfurt alrededor de los años 30, paralelamente con el ascenso del nazismo. Es así como en el año 1934 le prohíben seguir estudiando en dicha escuela, seguir enseñando en dicha escuela. Esto hace que tanto él como otros intelectuales sean perseguidos por los militares nazis. Es así como tiempo después se exilia en la Universidad de Oxford y seguidamente huye a Nueva York, huye a Estados Unidos, precisamente en Nueva York y seguidamente en California. Este hecho de irse a Estados Unidos es importante porque choca con un capitalismo en su máxima expresión. Es por eso que junto a su compañero Max Horkheimer forman el libro La dialéctica del iluminismo, el cual fue publicado en el año 1947 y es un libro de todo lo observado que vivieron tanto en Alemania como en Estados Unidos. Acá el origen del problema, o por lo que ellos tratan de dar a entender, es que todo se origina en la Edad Moderna, porque en la Edad Moderna estaba que la razón era la liberación de la razón, y que es la iluminación y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Que en vez de ellos dicen que esto da un giro contrario, ya que un claro ejemplo es lo que sucede en Auschwitz. Muchos intelectuales decían que lo sucedido en Auschwitz era algo irracional. Sin embargo, ellos dicen que no, que todo esto fue por la razón humana, porque la muerte de millones de personas no se da no se genera por un plan irracional, sino es un esquema planificado, algo de la razón humana. Y esta razón ellos la denominaron razón instrumental. Y la razón instrumental es el dominio y el control que ejerce una persona hacia las demás personas. Y lo que hace que sea la liquidación del individuo, o sea, el individuo sea sometido y sea manejado. La otra parte del libro la va a explicar mi compañera. Desde la perspectiva de Marx, ya que, como mencionó mi compañera, estos dos filósofos la desarrollan en conjunto, él de nuevo saca a relucir sobre la razón instrumental, sobre cómo el hombre es sometido y sobre cómo, si es que sigue siguiendo este modelo, podría acabar con la aniquilación del ser. Pero, sin embargo, también juzga mucho a la Ilustración. La juzga por haber sido por haber terminado con un nuevo tipo de dogma, porque esta, si bien al inicio trata de perseguirla de manera objetiva y racional, con neutralidad hacia el mito, y quitar el mito, se convierte en esto también. Y también dice
que la ilustración podría haber sido la base o lo que luego posteriormente generó los totalitarismos, porque tiene ciertas características de ello. Por ejemplo, nos habla sobre la tendencia al control total, sobre cómo elimina a cualquiera que es diferente a lo que defiende, y sobre la subordinación del individuo. ¿Y por qué decimos esto? Porque también la ilustración nos dice, y la razón científica defiende, que todo lo que no se pueda clasificar, medir o percibir es considerado como irracional, inútil o peligroso. Entonces, por eso vemos cómo estos dos autores van juzgando a la ilustración y la critican y tratan de ver algún tipo de solución ante ello. Gracias. Otro término que utiliza el libro es la industria cultural, que es como la cultura convertida en arte. Ya no es esto, sino es manipulación de masas. Esto se pudo ver tanto en la Alemania nazi como en el capitalismo estadounidense, puesto que en la Alemania nazi, un ejemplo claro es como la cineasta Leni Riefenstahl en sus documentales y películas muestra el nazismo, hace propaganda a la raza aria. Y en el caso del capitalismo de Estados Unidos, o como ellos nombran el capitalismo tardío, repiten la misma fórmula en las películas, en la música en lo general, para que el individuo siga dominado. Es así como ellos ponen un ejemplo de La vida es bella, de una película en la cual solamente te demuestra estar contento con lo que tú tienes y conformarte con eso, y no quejarte del sistema, de lo que está mal en él. Es por eso que ahí dice que es estar contento con lo que nos toca. Estos dos ejemplos son mecanismos de dominación. Y otro libro es llamado La dialéctica negativa, que fue publicado en el año de 1966. Para esto, Theodor Adorno ya se había establecido en Alemania nuevamente. Este libro se detiene en la dialéctica en la parte negativa de Hegel, puesto que Hegel nos explica que tiene una tesis, una antítesis y una síntesis, que es la integración de estas dos ideas. Sin embargo, para Theodor Adorno, nosotros nos debemos detener en la parte negativa, en el conflicto, ya que es así como la filosofía va a hacer que nos cuestionemos en qué papel estamos parados. Es por eso que él dice que estamos divididos, se divide en lo que es y lo no idéntico. Lo que ese es el sistema en el que estamos, en el que nos encontramos, en el que estamos integrados y dominados. Y lo que no es, o lo no idéntico, es la particularidad, el individuo como tal, nuestros sentimientos, emociones, o todo lo que el sistema no ve o lo que el sistema trata de apartar. Y para él es que nosotros nos debemos cuestionar eso, debemos tratar de salir de lo que es, del sistema en el que nos tienen, para poder así criticar y no pase lo que pasa hoy en día, lo que vivimos con el capitalismo y lo que sucedió en algún momento con Auschwitz, que nadie en Alemania comenzó a cuestionarse, o se cuestionaba la mayoría en eso, y solo vivían bajo la dominación. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre Jürgen Habermas. Él nació en 1929 en Düsseldorf, Alemania. Él es un destacado sociólogo y filósofo que pertenece también a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Su principal objetivo es utilizar como herramienta al diálogo para lograr la justicia social y la participación democrática. Si bien él tiene un libro titulado La teoría de la comunicación activa de la comunicación, también estoy reforzando esta idea junto con un artículo académico de Blanca Solares publicado en 1996. En el que se divide por tres partes, basándose en su teoría, sus explicaciones. Entonces, la primera sería la racionalidad comunicativa, en la que Habermas critica que en la sociedad moderna se ha utilizado el diálogo, la razón,
como como para dominar o para controlar a la masa. Por eso es que Habermas dice sobre la racionalidad comunicativa, que deberíamos él propone esta idea para nosotros poder dialogar, poder ser más que escuchar las diferentes posturas de los demás y poder lograr acuerdos. Y esta sería una base de lo que sería la democracia. Además, en esta no gana el que tenga más poder, sino el que tenga un mejor argumento. Por otro lado, que si bien nosotros somos ciudadanos libres y nos podemos desarrollar, podemos así llegar, sin ser manipulados, a consensos más verdaderos, más justos y verdaderos. En el segundo punto tenemos al sistema y mundo de la vida. Habermas lo divide en dos ejes, que sería primero el sistema, en el cual está conformado por el Estado, el mercado y el dinero. Después tenemos a lo que sería el mundo de la vida, que está conformado por la familia y la cultura. El problema acá es cuando el sistema invade al mundo de la vida. ¿Qué pasa con ello? Esto rompe la comunicación auténtica. Por eso es que Habermas nos dice que nosotros debemos de defendernos en el sentido de que no debemos de permitir de que no podamos expresarnos libremente nuestras diferentes posturas. Después tenemos a lo que sería el tercer punto, que es la modernidad crítica. Aunque hay pensadores que en su totalidad creen que se ha acabado la modernidad, Habermas cree que no es cierto. Él destaca 4 aspectos importantes de la modernidad, como los derechos, la razón, la libertad y la democracia. Aspectos que nos ayudan de que, si bien Habermas plantea otro tipo de razón, en el que podemos nosotros expresarnos más libremente sin ser manipulados. Esa sería la explicación de las 3 teorías de Habermas. Muchas gracias por su atención.